Atención pongan, señores, lo que les voy a contar. Voy a hablar de unos barbeños que están a orillas del mar. Se refiere este verso a los morenos de la Costa Chica. Dicen que por el color de su piel, que por su historia. Así que veamos qué se ha escrito y qué nos cuentan ellos sobre sí mismos. México es un país con una población que tiene diferentes rasgos físicos y múltiples expresiones culturales, que lo convierten en un lugar de gran diversidad cultural, cuya riqueza puede verse desde la Ciudad de México hasta cada uno de los 31 estados que integran su territorio, en donde viven más de 118 millones de mexicanos. De ellos, muchos son mestizos y aproximadamente 12 millones son indígenas. Asimismo, en estados como Sonora, Durango, Veracruz y principalmente en Guerrero y Oaxaca, hay pueblos con un importante número de personas de origen africano, a quienes los investigadores llaman población afromexicana, afrodescendientes, afromestizos y de muchas otras maneras, dependiendo del lugar de la república donde vivan. Ellos mismos afirman que son o se sienten diferentes de los demás, en especial por sus manifestaciones culturales. Algunos grupos de mexicanos de origen africano o morenos, que es una palabra que define a los descendientes de africanos traídos por la fuerza como esclavos a la Nueva España durante la conquista, se encuentran en lo que hoy se conoce como Costa Chica, región situada en Guerrero y en Oaxaca, en donde actualmente aún pueden apreciarse la gran fuerza cultural de los costachiquenses, como también se hacen llamar. Sin embargo, aquellos grupos de negros que se fueron a refugiar a los limbos o a los lugares en que ellos se escondían, esos son los que mantuvieron la cultura, mantuvieron la raíz, el caló, los diferentes vocablos y bailables. Entonces, eso es lo que a la región Costa Chica le ha dado un toque especial en cuanto a cultura, y es de tomarse en cuenta que con justa razón se le ha llamado la tercera raíz. Sin embargo, debemos entender que el mestizaje sigue avanzando, pero unilateral. Ya no están los tres patrones, únicamente tenemos el patrón indígena, porque blancos no tenemos puros, negros ya no hay puros. Anteriormente, todavía de chamaco, veían negros o negras 100% negros, pues, que venían a vender pescado, a vender sus productos de sus áreas a Ometepec, y esos negros ya no se ven. Ahora bien, es de subrayar que los primeros estudios sobre la población de la Costa Chica fueron realizados por Gonzalo Aguirre Beltrán hasta mediados del siglo XX y publicados en 1958 en su libro Cuixla, que significa Cuajinicuilapa, y son la base de todos los estudios posteriores sobre la región. En esta obra señaló que la población afromestiza siempre fue opacada por un abrumador número de pueblos indígenas que fueron y son los que le dan a la cultura nacional perfil distintivo. A partir de las investigaciones del reconocido antropólogo Aguirre Beltrán, han continuado el estudio de la Costa Chica investigadores como Gabriel Muedano Navarro, Luz María Martínez Montiel, Cristina Díaz, Miguel Ángel Gutiérrez Ávila, Arturo Mota, Etel Correa, Jesús Machuca, Aide Quirós, Araceli Reynoso y Lucía Ortiz, entre otros, que sobre todo desde 1990 han aportado datos sustanciales para la historia y cultura de esta región. La antropóloga Danielle Deuve dice que para reconstruir el pasado lejano de una región, tenemos a nuestro alcance dos métodos principales: las pesquisas arqueológicas, de las que se obtiene conocimiento de la cultura material, y la investigación lingüística, que intenta reconstruir el origen, o cuando menos, la filiación lingüística de las lenguas habladas. La importancia de Acapulco en este aspecto se remonta a periodos muy arcaicos. Es relevante el hecho de que la cerámica más antigua de Mesoamérica, fechada en el año 2500 a.C., provenga de Puerto Marqués. Por otra parte, Fray Bernardino de Sahagún, cronista de la conquista, afirmaba que, de acuerdo con sus informantes, antes de la llegada de los españoles, lo que en la actualidad se denomina Costa Chica de Guerrero, recibía la denominación de Provincia de Anahuacatlali o Tierra de los del Mar del Sur.
De acuerdo a las investigaciones de Santos y Álvarez y Pavía Guzmán, los mexicas llegaron a Tierra Caliente y la zona norte en 1414 y entre 1428 y 1440 sometieron a Yolan y Tepecuacuilco, dominando la región en 1521, con excepción de la cuenca baja del río Balsas, que era dominio purépecha, y una pequeña parte de la Costa Chica, que era territorio yopitzinca, siendo la amplia diversidad étnica y lingüística la riqueza más importante de estos pueblos para los grupos dominadores como los mexicas. El panorama lingüístico de Guerrero es muy complejo, puesto que la entidad se presenta como un mosaico de idiomas, muchos de ellos hoy desaparecidos por completo, y solamente mencionados en documentos del siglo XVI. Los grupos lingüísticos de mayor importancia, ya establecidos en Guerrero, antes del siglo XII fueron el Chontal, ubicado en la zona norte del estado, el Cutalteco, que se hablaba en la parte del Balsas, y en la Costa Grande, el Tlapaneco, que se habla hasta la fecha en el sur de la Sierra de Tlapa. En la Costa Chica, el amuzgo, utilizado todavía, el ayacasteco, huehueteco, cuauteco, zapoteco, etc. Pero hay un grupo originario de suma importancia en la historia de la Costa Chica por su influencia y aportaciones: los yopes. Sobre ellos, Miguel F. Ortega explica que a mediados del siglo XVI, el territorio de los yopes o yopitzinca limitaba al oriente por el río Nexpa o de Ayutla, al sur por el Océano Pacífico, al poniente por el río Papagayo, que en aquella época se llamaba Xiquipilao de los yopes, y por el norte con el río Omitlán. Es decir, los yopes vivían en los actuales municipios de San Marcos y Tecoanapa, que en conjunto tienen 2,000 kilómetros cuadrados de superficie. Yopetzingo en aquel entonces abarcaba lo que es el municipio de San Marcos y Tecoanapa. Esta margen de acá, de la parte alta de San Marcos, del municipio de San Marcos, habitaban especialmente esa tribu Yope, que tenían la característica, y es lo que siempre se ha dicho, de que eran muy bravos, muy violentos, y difícil de conquistar en aquel entonces. Y esa es ahora en día ya la zona geográfica que abarca el municipio de San Marcos, Tecoanapa y Pateyucla, era lo del Yopetzingo, inclusive hasta Acapulco, la zona rural. Entonces, eso era el antiguo Yopetzingo. Sobre los yopes, la antropóloga Daniel Deuf revela que eran originarios de la región yopitlapaneca de Guerrero. Adoraban al dios Xipe, eran agricultores sin conocer técnicas de riego. Ejercían justicia de manera muy sencilla y, a diferencia de los mixtecos, no monopolizaban la caza. El culto al dios Yope penetró en casi todo Mesoamérica. En Tenochtitlán había un templo dedicado a Xipe llamado Yopico, a quien ofrecían ceremonias para la siembra, lluvia y los primeros frutos, lo que demuestra la fuerza del pueblo Yope, que antes de ser conquistado por los mexicas, prefirió emigrar y dividirse en grupos. Los que se instalaron en la región de Tlapa fueron los tlapanecos, los chochones en territorio oaxaqueño, y el grupo de los popolocas se refugió en la región del actual estado de Puebla. Por su parte, Sahagún distinguía dos clases de tlapanecos: los Cohuixca tlapaneca y los Yopine tlapaneca o yopes, que hablaban tlapaneca. Una parte de ellos estuvo bajo dominación mexica, mientras otros se mantuvieron independientes y formaron el señorío de Yopitzingo, llamado por los españoles Opelcingos. Pero Rafael Rubí Alarcón dice que yopes y tlapanecos son el mismo grupo étnico a consecuencia de la conquista de la Triple Alianza, que divide en dos a la provincia de Tlaupa, hoy montaña, una habitada por los tlapanecocas, tributarios de los aztecas, y la otra por los no tributarios, llamada Yopitzingo, la cual, en el momento de la conquista, era una provincia integrada por Cacahuatepec, Xocutla, Pochotitlán, Suchitepec, Yacapul, Nahuala y Xolzapotla, y la provincia de Acapulco por los pueblos de Citlala, Acamulutla, Xaltinangues y Tepezóchitl. Al final, el señorío de Yopitzingo quedó reducido a los pueblos de Nexpa, Chacalapa y Tezcatlán. Los tlapanecos tenían una cultura muy avanzada.
Prueba de ello es el Códice de Azoyú u Ortega, de origen tlapaneco, que relata sucesos de la región ocurridos entre 1229 y 1565, y el cual menciona los tributos que esta zona entregaba a los señoríos de Tenochtitlán. Durante los años posteriores a la conquista, la violencia contra los pueblos que habitaron esta región, como los yopes, provocó casi el exterminio de la población. El propio Aguirre Beltrán señala que fue un genocidio que no se logró revertir sino hasta 1940. Peter Gerhardt, en su texto Geografía Histórica de la Nueva España, menciona que la villa de San Luis, hoy San Luis Acatlán, fue fundada en 1520 en la jurisdicción de Igualapa y abandonada por los españoles después de la rebelión de los Yopes entre 1530 y 31, y que solo algunos se quedaron y establecieron a lo largo de la costa plantaciones de cacao y grandes estancias ganaderas sostenidas con el trabajo de esclavos negros y mulatos, libres o cimarrones, como se les llamaba a los que lograban huir de las haciendas azucareras. Cuando traían los esclavos, que los estuvieran sacando aquí, los traían para que ellos domaran ganado, porque el indio, pues con el ganado aquí no acostumbraban, no tenían ganado, ¿no? Entonces, cuando ya ellos después se rebelaron contra sus amos y se les estaban saliendo. Y se fueron agrupando aquí toda la costa del mar. Y aquí ellos se organizaron y después hasta se defendían. Peleaban ya no le tenían miedo pues a sus opresores, ya los metían. Y ya cuando vieron que no les podían porque querían exterminarlo, vinieron blancos, vinieron indios, vinieron negros en contra de los que estaban aquí. Entonces no le pudieron, entonces ya le pusieron los negros cimarrones. Ya por eso ahora dicen los cimarrones. Y ya que ellos se fortalecieron, entonces ellos mismos dijeron, vamos a tratar de hacer una cosa ruidosa para molestar a nuestros opresores. A modo de que se enojen y querían pelear pues ya con ellos. Entonces hicieron artesa. A pesar de ser esclavos, los negros servían como capataces y vaqueros y estaban encargados de ejercer el poder en nombre de sus amos, los españoles. Gerhardt también afirma que la llegada de esclavos africanos a la Nueva España aumentó a partir de la gran reducción de mano de obra indígena ocasionada por la conquista y agudizada por la epidemia padecida de 1545 a 1548, ya que era necesario mantener la producción en las minas e ingenios azucareros principalmente. Cuando llega el dominio español, estaba dominando nuestra región el náhuatl, o más bien el mexica. Y empiezan el desarrollo económico, político y cultural del conquistador, y vieron que era muy deficiente la mano de obra del natural, por las enfermedades que traían los españoles, por el exceso de trabajo, por una serie de cuestiones que no estaban acostumbrados al tipo de trabajo que traía el conquistador, y empezaron a morir, y a hacerse ya muy deficiente la mano de obra del natural. De allí que empezaron ya con la trata de negros, y empezó la presencia de la gente negra que trajeron de África, y empezaron a sustituir al nativo, ya con la presencia de la cruza negra. Debido a la casi absoluta extinción de los indígenas y el traslado paralelo de esclavos africanos para trabajar en las plantaciones propiedad de europeos, la población negra tuvo un desarrollo especial desde 1492. Muchos llegaron incluso hasta las inmediaciones de Veracruz y Acapulco. El primer centro de mestizaje que se formó en la región Costa Chica fue en San Luis Acatlán. Había un pueblo Acatlán
con un río, con una playa muy amplia y donde los placeres del oro eran pródigos. Entonces se dedicaban a recoger cuentecitas de oro al colar la arena, y familias enteras se vinieron a establecer. Se establecieron originalmente 80 familias de españoles en Acatlán, que ellos le pusieron San Luis Acatlán, ya con su evangelización. Y una vez que tanto San Luis Acatlán como otros lugares en la región de Oaxaca empezó a disminuir y a no tener el producto económico del oro, se dedicaron a la ganadería. Fue que vieron Ometepec como un lugar propicio por sus veneros, por sus arroyos de agua, por sus ríos, por todo lo pródigo en cuanto al pasto. Y entonces Ometepec se convirtió en un centro de trabajo industrial muy fuerte, que controló toda la región. Por otra parte, el puerto de Acapulco fue un lugar que en algunos casos se utilizó para la entrada de población esclava de contrabando. Surgió en la década de 1570 y adquirió gradualmente una pequeña población permanente de negros, mulatos, filipinos y unos pocos españoles. Al finalizar la colonia e iniciar la etapa de independencia, y como resultado de diversos procesos históricos, económicos y sociales, la composición de la población de la Costa Chica comenzó a transformarse lentamente, llegando a tener cerca de 1 millón de personas, producto de la mezcla de razas, aspecto en el cual tuvo mucha influencia el hecho de que fueron muy pocas las mujeres africanas traídas a la Nueva España. Una vez consumada la independencia, nuestro país tenía dos patrones étnicos básicos, el blanco y el indígena. Sin embargo, la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, como Veracruz, tuvieron y mantienen la tercera raíz, la raza negra. Entonces aquí se presenta esa tercera raíz que le da un toque especial, le da un giro diferente al mestizaje, porque el negro tiene una chispa, tiene cierta tendencia a los colores especiales, a sus bailes, a sus tradiciones, a la danza de los diablos, del toro de petate. Entonces eso le da un toque especial a nuestra cultura, y sobre todo el negro cimarrón, porque los negros que estuvieron en Coajimalpa, en San Nicolás, en Punta Maldonado, el Pitayo, pues fueron negros que poco a poco se fueron asimilando a sus amos, asimilando a los patrones españoles. Entonces su cultura la fue absorbiendo el mismo mestizaje, se incorporaron al entretejido social del mestizaje y perdieron sus orígenes. Sobre la Guerra de Independencia iniciada en 1810, Jaime López cuenta que el 8 de marzo de 1813 llegó José María Morelos a Ometepec y nombró a Vicente Guerrero jefe de plaza de toda la región Costa Chica, siendo él quien encabezó la insurgencia desde Tixtla y Chilpancingo, acompañado de su lugarteniente Juan del Carmen, originario de Tlacoaxistlahuaca y quien fue otra figura importante del movimiento independentista que demuestra por qué los costachiquenses son parte de la historia nacional. Luego tenemos la época de las diversas gestas libertarias que estuvieron, la presencia de